Bien, chicos, iniciamos aquí la explicación de la unidad 1, el proceso tecnológico. Mm, Esta explicación equivale a la que yo dé en el aula, por lo tanto, si hay algo que no queda claro durante la explicación del aula, pues alguien tenéis la posibilidad de volver a verlo tantas veces como queráis, ¿vale? No obstante, todas las dudas que vayan surgiendo, incluso cuando lo veáis en casa, pues me la vais preguntando, ¿vale? Bien, pues comenzamos. El proceso tecnológico. Me encantan que los planes salgan bien. ¿Por qué ponemos eso? Ponemos eso porque el proceso tecnológico es un sistema que vamos a ver para resolver problemas y es aplicable a prácticamente todos los ámbitos de la vida. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este tema? Este tema es un tema de introducción a la tecnología porque es la primera vez que os enfrentáis a esta asignatura y por lo tanto empezamos desde el principio. El punto uno, ¿qué es la tecnología? Veremos qué es lo que es la tecnología exactamente. Después nos introduciremos en el punto 2, que es el proceso tecnológico, en el que veremos el sistema de resolución de problemas y proyectos, que, como veremos posteriormente en el desarrollo del punto, se repetirá durante todo el curso porque os enseñaremos un sistema para resolver cualquier tipo de problema y podréis aplicarlo a cualquier ámbito de la vida prácticamente, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, en vuestra casa, ¿vale? Bien, el tercer punto veremos cómo es el aula de tecnología. Y en el cuarto, que va unido al tercero, veremos cómo se trabaja en el aula taller, para posteriormente finalizar el tema con la documentación técnica, que es la documentación que tenéis que entregar con cada proyecto. Bien, a modo introductorio, lo que quiero que veáis es qué es lo que es la tecnología en nuestra vida diaria. Como yo ya he venido anunciando anteriormente, la tecnología lo que hace es resolver problemas. La tecnología lo único que su fin último es resolver cuantas necesidades y problemas encuentra el hombre en su desarrollo. Si echamos la vista atrás, por ejemplo, pues hace 5.000 años no había posibilidades de desplazamiento, el desplazamiento era a pie. Entonces el hombre empezó a tener una necesidad de ir más allá. Y para eso no le bastaba con el desplazamiento a pie, ni para transportar aquellos objetos o comida o animales o pieles que necesitaba, pues se enfrentaba a un problema, ¿cómo resolverlo? Bien, pues ahí nace la tecnología. La tecnología nace como resolución de problemas y necesidades. Y hace 5.000 años, como estábamos comentando antes, pues para resolver el transporte, la tecnología, a través del desarrollo del hombre, ideó un sistema que prácticamente se repite a día de hoy. Inventó la rueda. Entonces, con la rueda ya empezó a crear pues todo tipo de artefactos y vehículos para que se pudiera desplazar de un punto a otro a distancias mayores. Pues esa es la tecnología. La tecnología es primero identificar el problema y después aplicar los conocimientos para resolver ese problema y finalmente construir un dispositivo o un producto tecnológico que nos dé lugar a la resolución de ese problema. ¿Vale? Bien, pues básicamente es eso. Si empezamos el punto uno. El punto uno nos dice que qué es la tecnología. Bien, pues para empezar viendo qué es la tecnología, tenemos que empezar por definir qué es un problema técnico. Un problema técnico es aquel que implica una necesidad humana, pero necesita de conocimientos variados para resolverlo y que no suele tener una única solución. Si vemos la foto, ahí estamos viendo un dron. El dron es un artefacto relativamente nuevo. Bien, pues, ¿qué está haciendo en este caso el dron? El dron en este caso lo que está es fertilizando y tratando un cultivo. Si miramos al pasado, en el pasado, ¿cómo se hacía eso? Pues eso se hacía de manera manual y rudimentaria. De hecho, mm, en los libros de historia estudiaréis las grandes plagas. ¿Qué es lo que pasaba con las grandes plagas? Pues que llegaban, cultivaba el hombre la tierra y como no tenían medios para proteger esos cultivos, pues si llegaba una plaga, ya sea de insectos o de cualquier otro organismo, pues la plaga, la cosecha entera, pues se arruinaba, se perdía. Entonces,
el hombre se enfrentó a ese problema. ¿Ese problema cuál es? Pues intentar proteger los cultivos y no hacerlo tan vulnerable a plagas y cualquier otro elemento que pudiera atacarlo. Con eso la tecnología fue dando soluciones a ese problema. ¿Y cómo fue la solución al problema? Pues la solución fue creando primero los fertilizantes y esos productos, normalmente el hombre, ¿cómo empezó a aplicarlos? Pues no sé si os acordaréis, pero era como, los primeros eran como una mochila, se ponía la mochila y una mochila estaba conectada como una manguera y manualmente el hombre iba aplicando el fertilizante a través de la manguera. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese sistema era muy poco productivo, porque en cuanto se acababa el depósito que tenía en la mochila, tenía que volver a rellenar y aplicar de nuevo el cultivo. Posteriormente vinieron los aviones, entonces eso fue un paso gigante. ¿Por qué? Porque el avión, había avionetas en este caso, son avionetas que se llenaban del producto fertilizante, pasaba cerca del cultivo, arrojaba el fertilizante y de una pasada, pues, fijaros, os podéis imaginar la cantidad de superficie que podía tratar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que ese sistema efectivamente era muy productivo, pero muy caro. No todos los agricultores tenían acceso a ese sistema, con lo cual la tecnología tiene que dar un paso más. Y hoy día, pues ese paso más lo ha dado y ahorra coste mediante la aplicación de dron. Entonces el dron se rellena, como sabéis el dron, pues desde un mando a distancia pues se va gobernando y se va dirigiendo y aplica la sustancia a donde queremos y cuando queremos. Por lo tanto, fijaros la tecnología cómo ha avanzado. Desde que al principio los cultivos no estaban ni siquiera estaban protegidos, después empezó a protegerlo el hombre de manera manual con una mochila, posteriormente, y el que era más pudiente, mediante una avioneta, y actualmente esa avioneta, como era bastante caro, pues se está sustituyendo por el dron, ¿vale? Esa es la tecnología. Bien, continuamos. Bien, seguimos. El siguiente punto, que ya lo hemos adelantado, es el punto 1.2 de qué significa tecnología. La tecnología, en su definición, es la aplicación coordinada de un conjunto de conocimientos, ciencia y habilidades técnicas con el fin de crear una solución, objeto o sistema tecnológico que permita al ser humano satisfacer sus necesidades o resolver sus problemas. Efectivamente, si vemos aquí estas dos imágenes, eh, en esta primera de aquí, vemos aquí una nave espacial y en la de abajo vemos un simple chupachus. ¿Qué tienen en común? Pues lo que tienen en común es que los dos son productos de la tecnología. En este caso, la nave espacial es como la necesidad del hombre de satisfacer su curiosidad, de saber qué hay más allá. Entonces, la conquista del espacio pues impulsó la tecnología para que pues para construir naves espaciales y para poder desplazarse de fuera de la Tierra. Y en la nave, en la fotografía de aquí abajo, un simple chupa chups es un avance tecnológico. ¿Por qué? Porque fijaros qué cosa más sencilla. Antiguamente, cuando los niños se comían los caramelos, pues los caramelos se los metían en la boca y claro, como niños que éramos y que hemos sido todos, cuando estábamos cansados de comer el caramelo, pues nos lo sacábamos con las manos, lo poníamos en cualquier sitio y esas manos sucias nos las llevábamos a la ropa. Entonces, un empresario español eh, observó esa problemática y dijo, bueno, ¿cómo le puedo dar yo solución a esta situación de que el niño coja el caramelo y se ensucie la ropa y lo deje en cualquier sitio? Pues fijaros qué cosa más sencilla, cogió el caramelo y le puso un palito. Y a partir de ahí creó el chupa chups y satisfijo esa necesidad de que, pues, de que no se ensuciara la ropa ni que dejara el caramelo por cualquier sitio, que el niño pudiera comer el caramelo sin necesidad de sacárselo de la boca. Y si se lo sacaba, que no ensuciara. Pues fijaros qué cosa más sencilla. Eso también es tecnología, ¿vale? Bien. Pues ambas cosas, tanto la nave espacial como el Chupa Chup, son productos tecnológicos. ¿Por qué? Porque el producto tecnológico son aquellos objetos fabricados por la tecnología que resuelven nuestras necesidades. Si vemos la figura de aquí de la derecha de la pantalla,
ese artefacto que hace unos años era impensable, ahora casi casi que ha invadido nuestros hogares. Y se trata de un barredor automático. De manera que para aliviar las tareas domésticas, la tecnología avanzó en este ámbito, en este caso el ámbito de la limpieza doméstica, y creó el barredor. Bueno, no solo barredor, el barredor, limpiador, o sea, ya quien lo tenga pues sabe de cómo funciona, pero prácticamente te barre y te limpia el suelo, incluso te lo friega, ¿vale? Pues eso es un producto tecnológico. Un producto tecnológico es aquel en el que se han llevado a cabo una serie de conocimientos y habilidades, o sea, una serie de técnicas para desarrollarlo y crearlo. En este caso concreto, para el barredor, pues se necesita, los que lo hayan creado e ideado, necesitan tener conocimientos de que, pues de electricidad, de electrónica, de matemática, de física, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todos esos conocimientos lo aunan y lo ponen en el servicio de la tecnología para que cree el producto tecnológico, ¿vale? Punto 2, el proceso tecnológico. Bien, hasta ahora hemos hablado de la tecnología, que la tecnología básicamente resuelve problemas y necesidades. Así ha sido desde el principio de los tiempos. Pero eso no es producto de la casualidad. Cuando yo me enfrento a un problema, no espero a que se me encienda la bombilla, porque eso no siempre ocurre, y lo resuelvo. Yo me puedo sentar a tratar de resolver un problema y esperar que se me encienda la bombilla, y si nunca se enciende, pues nunca lo resolveré. ¿Vale? Entonces, para tratar de resolver un problema, la tecnología creó un método. Y ese método es el proceso tecnológico, que se denomina también método de proyectos. ¿Y qué es el método de proyecto o el proceso tecnológico? Pues se trata de una serie de tareas que se hacen por etapas, que comienza en la necesidad del problema y se termina en la solución final. Bien, pues todo eso que es un método que ha creado la tecnología para resolver problemas, se puede traspolar a cualquier ámbito de la vida. Y yo voy a explicar ahora en qué consiste ese método de proyecto. Bien, aquí, en la fase de que consta el proceso tecnológico son las siguientes. Primero, análisis y descripción de la necesidad o problema. Ahí está muchas veces la clave. Bueno, muchas veces no, siempre. ¿Por qué? Porque si yo primero no sé a qué me enfrento, no lo puedo resolver. Por ejemplo, lo que estábamos hablando antes del chupa chups. ¿Cómo se originó el chupa chups? Pues se originó porque, en este caso, un empresario detectó una problemática y una necesidad. Pues ahí está el tema. Por ejemplo, hoy día, con los móviles y las redes sociales, el que, por ejemplo, creó Instagram, pues Instagram observó que había ahí una necesidad de poner en contacto a la gente a través de fotos. Entonces, a partir de ahí, creó una red social y creó Instagram. Pues lo mismo con Facebook, con WhatsApp y con cualquier otro de ellos. En el ámbito que nos movemos hoy día de las comunicaciones, la tecnología avanza muchísimo. ¿Por qué? Porque hay diferentes informáticos o ingenieros de programación que han detectado que había una necesidad de poner a las personas en contacto permanente y muy rápido, y a partir de ahí pues crearon las redes sociales. Fijaros la revolución que ha significado. Pues todo parte de un análisis y descripción de la necesidad o el problema. A partir de ahí, la segunda fase del método, ¿qué es? La segunda fase del método es la búsqueda de información. Yo primero busco información, una vez que tengo detectada la necesidad, busco información a ver cómo la puedo resolver. La información se puede buscar en diferentes ámbitos, se puede buscar bien en internet hoy día, se puede buscar en libros, se puede buscar preguntando a personas que sepan del tema, o sea, cualquier vía de comunicación es válida. Una vez que tengo toda la información, la tercera fase del proceso tecnológico es la generación y selección de ideas. Pues entonces yo tengo toda la información, la canalizo, la ordeno y digo, bueno, pues ahora voy a ver a partir de esta información qué ideas se me ocurren. Y de todas las ideas selecciono la que yo creo que es mejor. A partir de ahí la ejecuto, creo el producto tecnológico y por último yo lo evalúo. Lo evalúo, ¿qué quiere decir? Que que yo quiero comprobar si funciona. Y si funciona, pues ya lo doy por bueno. Se cierra el proceso, ¿vale? Bien, en este vídeo de aquí, que os recomiendo que veáis,
es es un clip de la película Cómo entrenar a tu dragón. Y ahí, en esa parte de la película en concreto, se desarrollan todas las fases del proceso tecnológico. ¿Vale? Bien, continuamos. Por ejemplo, un ejemplo de proceso tecnológico completo. Bien, aquí vamos a crear un portalápices. Fijaros qué cosa más sencilla. Pues para eso, lo primero que yo tengo que enfrentar es a la descripción y análisis de la necesidad y problema. ¿El problema cuál sería? Pues que yo tengo en mi mesa desordenado todos los lápices, las tijeras, rotuladores, goma de borrar, etcétera. Todo eso lo tengo desordenado. Con lo cual yo tengo que idear un objeto que me solucione ese problema. Pues eso primero es la identificación de la necesidad del problema. Bien, esa sería la primera fase. Una vez que ya tengo detectada la necesidad o el problema, paso a la segunda fase. ¿Y la segunda cuál es? Pues la segunda va a ser la búsqueda de información. La búsqueda de información, sobre todo para encontrar información, recurriremos a libros especializados, catálogos, revistas, internet, para ver qué diseño le doy yo a mi portalápices. Una vez que tengo yo ya buscada la información de cómo se construyen los portalápices, pues empiezo yo a desarrollar ideas. Digo, bueno, pues a ver qué ideas se me ocurren. Y digo, bueno, pues yo lo quiero hacer cuadrado, lo quiero hacer circular. Si lo hago circular, alto, pero le tengo que dar base para que no se me caiga. Tiene que tener las dimensiones suficientes para que entren todos los objetos que tengo en el portalápices. O bien, el mismo portalápices lo voy a compartimentar por dentro para que por un lado estén los bolígrafos, por otro lado la tijera. Fijaros las ideas, cómo van bullendo y cómo van saliendo. Bien, pues a partir de ahí yo selecciono la que creo que es la mejor idea. Y una vez que yo la selecciono, lo que hago es empezar a construir. Esto, por ejemplo, son diferentes ideas de diferentes modelos. Digo, bueno, pues yo lo quiero abierto para que sea más fácil coger las cosas. O no, yo lo quiero cerrado porque yo lo voy a transportar y para que no se me vuelquen, se me salgan. O sea, fijaros todos los pros y los contras que tenemos que ver para que funcione el portalápices. Bien, pues, una vez que tenemos la solución, la desarrollamos. Entonces empezamos a ver, bueno, ¿cuántas piezas va a tener? Pues va a tener un cuerpo de aquí abajo y después va a tener una tapa arriba. Pues entonces son dos piezas. Y cada pieza, ¿cuántos componentes tiene? Pues esta pieza en este caso, como tiene forma de prisma triangular, pues va a tener en este caso tres caras. Y la parte de arriba va a tener otras tres, con unos botones aquí para que yo pueda cogerlo y actúen como botones para poder abrir y cerrar el estuche. Bien, pues así se va desarrollando y así vamos adoptando la solución que creemos más conveniente. Una vez que tenemos la solución ya desarrollada, pues la ejecutamos. Fijaros, ya está ejecutado. Eh, Aquí le ha dado, mira, con una de las condiciones que ha puesto es que como se va a hacer en dos partes, pues en la segunda parte, que es la tapa, la voy a hacer un poco más grande para que cuando yo la abra, aquí también me valga para meter cosas más pequeñas, por ejemplo, Tipex, gomas de borrar, etcétera. Y yo veo así que funciona perfectamente. Pues una vez que yo veo que funciona, y lo evalúo, pues hago un plan de trabajo. Digo, bueno, pues el plan de trabajo es, número uno, medir y cortar el triángulo. Número dos, medir y cortar las varillas. Apunto tanto la operación como los materiales, las herramientas y el tiempo aproximado. Así estaría hecho perfecto. ¿Por qué? Porque si yo este plan de trabajo que yo he ideado se lo doy a un compañero, ese compañero puede crear y desarrollar perfectamente mi idea sin necesidad de que yo esté presente. Y por último, como hemos dicho, viene la fase de evaluación, es ver si funciona, que abra y que cierre bien, que funcionen las dos partes, que pueda albergar todos los elementos que yo tenía pensado. O sea, al final se trata de comprobar de que lo que yo he ideado y he desarrollado realmente atiende a mis expectativas iniciales. ¿Vale? Bien, y esto ya es accesorio, pero bueno, también se puede considerar que es un modelo de cuestionario evolutivo. Entonces, esto es para ver, evaluativo, perdón, esto es para ver si realmente funciona y me hago una serie de preguntas y las voy respondiendo. Por ejemplo, el portalápices, ¿satisface la necesidad o resuelve el problema? Pues si la satisface, sí, pues positiva. Y así voy preguntando todas aquellas cuestiones que considero oportunas para evaluar mi producto. Continuamos con el punto 3, el aula de tecnología. Bien,
En el centro nosotros tenemos asignado un aula taller donde vamos a desarrollar todos aquellos proyectos que iremos planteando durante el curso. Yo aquí propongo cómo sería el aula de tecnología ideal y qué elementos debería de contener. ¿Vale? Como veis aquí en el gráfico, en este caso en el dibujo, pues el aula de tecnología, el aula taller, constaría de dos partes diferenciadas. Una que tiene el suelo un poco más claro, que sería el aula en sí, como un aula ¿para qué? Pues ahí desarrollaríamos la teoría, yo explicaría las partes del tema que estamos tratando en ese momento, etcétera, etcétera, como si fuera un aula ordinaria. Y justo al lado tendríamos la parte del taller, en el que construiríamos todo aquello que nosotros previamente hubiéramos ideado en el aula ordinaria. Por lo tanto, esto sería el aula ideal. ¿Y cómo estaría equipada? Pues para que se desarrolle bien la asignatura, debe de contar con una serie de ordenadores, porque la tecnología en este caso solapa muchísimas veces la parte de informática, y la mesa del profesor, obviamente, las mesas para los alumnos, el ordenador y un proyector para que podamos ver aquellas cuestiones gráficas que consideremos oportunos. Y una biblioteca que también haría las veces de los ordenadores. ¿Para qué? Pues para la búsqueda de información, que hemos visto que es una fase del proceso tecnológico. Bien, pues una vez que aquí hemos ideado qué proyecto vamos a desarrollar, automáticamente pasaríamos a la zona de taller. Y la zona de taller que cuenta con unos bancos de trabajo, cuenta con unas herramientas fijas, otras herramientas portátiles que estarían aquí en el banco, un botiquín por si hubiera algún tipo de accidente no deseado, pero bueno, estamos trabajando con herramientas y algunas veces, aunque seamos muy precavidos, que es algo necesario, pues puede suceder un accidente. Entonces, debemos de contar con un botiquín y por último, un almacén para que podamos guardar tanto el material de inicio como los trabajos una vez que se vayan desarrollando. Porque los trabajos y los proyectos que vayamos a crear no se crean en una clase, se crean en varias clases, en varias sesiones. Con lo cual, si yo voy por la mitad, guardo en el almacén, dejo el espacio libre para los otros compañeros y cuando retome el trabajo en la siguiente clase, pues entonces saco mi trabajo y voy continuando, ¿vale? Por eso el almacén también es fundamental. No quiere decir que el aula taller de tecnología que tengamos en nuestro centro sea exactamente igual que esta, pero será parecida y yo siempre parto de lo que sería ideal. Después ya las necesidades físicas del centro te envían a otro lugar, ¿vale? Bien. Si le damos hacia atrás, que se va a pasar la diapositiva, aquí tenemos otro ejemplo de aula taller. También nos podemos encontrar con que el aula y el taller están separados en este caso, por una partición, una pared, y no están unidos. Esta es otra posibilidad, pero en esencia tiene que contener los mismos elementos. Una zona de aula para la teoría, el taller para la práctica, libro o biblioteca para la parte de información, ordenadores para búsqueda de información y trabajo, la parte del taller con las herramientas portátiles, herramientas fijas y el almacén y el botiquín. ¿Vale? Aquí vemos algunas fotos. Con esto tenemos visto lo que es el aula de taller. Continuamos. ¿Cómo se va a trabajar en el aula taller? Bien, aquí vamos a ver la organización en el aula taller. Para la ejecución de proyectos, normalmente vamos a trabajar en grupo, en el que cada miembro del grupo tenga asignada una función. Esa función se debe de ir rotando durante el curso. ¿Para qué? Pues para que cada miembro del grupo, al menos una vez durante el curso, haya desarrollado esa función. Entonces, las principales funciones que vamos a asignar a los miembros del grupo son el coordinador, el encargado de herramientas, el encargado de material y el encargado del orden y la limpieza. Vamos a ver ahora rápidamente qué consiste cada una de las funciones. El coordinador es el responsable de dirigir y gestionar el trabajo del equipo para lograr un resultado positivo. Es como el que lleva la voz cantante. Representa al grupo frente al profesor. No quiere decir que sea ni el más
ni el que tenga mejores notas, ni el más listo. No, no, no. El coordinador puede ser cualquiera de los cuatro. Es más, durante el curso, cada uno de los cuatro ha debido de ser coordinador, al igual que el resto de funciones. Bien, pero cuando él le toque, tiene que desarrollar esa función. Tiene que ser el portavoz del grupo, el que coordine todas las operaciones y de alguna manera el nexo de unión entre el grupo y el profesor. ¿Vale? Bien, el encargado de las herramientas. El encargado de las herramientas lo que hace es que va en el grupo, una vez que tengan asignado el grupo un banco de trabajo, una mesa, de ahí no se tiene por qué mover nadie. Y si hay que ir por una herramienta, en este caso va el encargado de herramientas. Si hace falta, por ejemplo, una lima, pues entonces el encargado de herramientas, el coordinador, dice, mira, aquí va a hacer falta una lima. Entonces el encargado va al panel, coge la lima y la devuelve. Y una vez que ha terminado del trabajo, la herramienta en cuestión no se queda en la mesa. La herramienta debe de volver a ponerse en su sitio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya veremos posteriormente que una herramienta en la mesa sin uso es un foco potencial de peligro y de accidente. ¿Vale? Bien, el encargado de material. El encargado de material lo que su función es obtener el material necesario para trabajar y se encarga de recoger y reciclar el material sobrante. Vamos a intentar trabajar siempre con material reciclado. Y si no es reciclado, el que nos sobre, le vamos a dar un uso reciclado. O sea que habrá también en el aula taller una zona donde depositaremos el material para poder reciclarlo y para poder reutilizarlo. Pues todas esas funciones es las del encargado de material. Y por último, el encargado del orden de la limpieza. No quiere decir que sea el que limpie. Limpian todos. Una vez que se acaba la clase, limpian todos. Lo que pasa es que el encargado de la limpieza controla que el orden en la mesa de trabajo y que cada miembro del grupo deje su puesto limpio. ¿Vale? Eso hay que quedarlo muy claro. No es el que limpia, limpian todos. Lo que pasa es que este es el que coordina las tareas de limpieza. ¿Vale? Bien, vamos a ver a continuación las normas de seguridad y funcionamiento en el aula taller. Como hemos dicho antes, las normas, el aula taller, pues es un sitio que, bueno, que si no se toman las normas oportunas puede dar lugar a accidentes. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con herramientas, algunas son de punta, otros son tipo serrucho y otras son martillos, son duras, se pueden caer, pueden hacernos daño. Bien, pues para minimizar todos esos daños hay que seguir unas normas de seguridad. Y las normas de seguridad normalmente vienen representadas por símbolos. Y los símbolos son los siguientes. En azul, cuando un símbolo, un fondo azul y una figura blanca, eso quiere decir que es una obligación. En este caso, esta señal de aquí, que tenemos aquí, sería una señal de obligación de utilizar gafas. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor voy a cortar con una sierra eléctrica un trozo de madera y pueden saltar astillas. O voy a cortar una pieza metálica y pueden saltar astillas y se me pueden ir al ojo, que es un sitio vulnerable. Por lo tanto, nosotros necesitamos protegernos con gafas y antes de al lado de esa herramienta seguramente vendrá un símbolo como este que te informe de que tienes que ponerte obligatoriamente gafas antes de iniciar las operaciones oportunas. Bien, la segunda es la señal de prohibición. Esta sonará porque si vais con vuestros padres o vuestros familiares en el coche, esta es una señal muy utilizada en la circulación de vehículos y lo que es una prohibición. ¿Vale? La tercera, cuando tenemos un fondo amarillo y un perímetro negro y la figura negra, eso quiere decir que es una señal de peligro y de advertencia. En este caso, este tipo de señales lo que están indicando es peligro eléctrico y normalmente se encuentran en los cuadros eléctricos. Y por último, la verde, en este caso, si tengo una señal verde, el verde es salvamento, emergencia. Con lo cual, en este caso, esta es una señal de evacuación. Normalmente se señalan en las puertas de salida. ¿Para qué? Pues por si hay una situación de que tenemos que evacuar el edificio o el recinto, en este caso tenemos que seguir las indicaciones en este caso de los carteles verdes y blancos, que lo que señalan en este caso es la emergencia o la evacuación. ¿Vale? Continuamos. Vamos a ver ahora unas pequeñas instrucciones rápidas de lo que es correcto e incorrecto en el aula taller, para evitar situaciones, como hemos dicho antes, peligrosas. Bien,
Las herramientas se tienen que guardar en el lugar correspondiente después de usarlas. No vale dejarlas ni en lo alto de la mesa ni de cualquier manera. Todas tienen asignada en el panel un sitio y se debe de respetar. De forma que en cuanto yo termino de utilizar la herramienta, automáticamente el encargado de herramienta tiene que situar la herramienta en su lugar correspondiente. La limpieza es fundamental, porque si yo dejo suciedad por el suelo, puede dar lugar ¿a qué? A tropiezos, a resbalones y, por lo tanto, a caídas y accidentes. Por lo tanto, nosotros, una vez que acabemos el trabajo, debemos de dejar ordenado y limpio nuestro espacio de trabajo para que pueda ser utilizado por el grupo que venga a continuación. Debemos de utilizar los elementos de protección siempre que sea necesario. En este caso, vamos a soldar dos piezas porque las vamos a unir. Pues al lado del soldador vendrá una señal, como hemos visto antes, de obligación de protección facial. En este caso, protección facial y protección manual. Como vemos aquí, aquí sí está correcto porque se ha protegido la cara contra posible salpicadura y se está protegiendo también la mano, que es una zona vulnerable por la cercanía a las piezas que se van a unir. Y el acceso a también una instrucción también fundamental es que el acceso a la zona de almacén solamente se realiza con el permiso del profesor. No se puede acceder sin que el profesor te haya dado el permiso previamente. ¿Vale? Esto es importante porque se da muchísimo en el aula taller. Utilizar cada herramienta para la función que tiene asignada. En este caso, esta unión, es una unión roscada, quiere decir que se tiene que hacer dando vueltas y en este caso, con una llave inglesa. Lo que no podemos es, si nosotros tenemos que hacer una unión roscada, que es dándole vueltas con una llave, lo que no podemos es golpear con un martillo. Estaríamos utilizando la herramienta incorrecta. Por supuesto, no se puede correr por el aula. Correr por el aula es sinónimo de caída y de accidente. Y por lo tanto de lesiones, obviamente. Continuamos con el punto 5. Vamos a ir ya terminando el tema. Cada vez que nosotros hagamos un proyecto, tenemos que entregar una documentación técnica que se va elaborando conforme vamos desarrollando el proyecto. La documentación técnica tiene que contener toda la información. ¿Para qué? Para que ese proyecto que yo he ideado yo se lo pueda pasar a otro grupo sin que yo esté delante y hagan exactamente el mismo proyecto. Es como cuando, por ejemplo, nosotros vamos a IKEA y compramos un mueble y abrimos el mueble, tenemos que montarlo en casa y nos trae las instrucciones. Las instrucciones de cuántas piezas hay, cómo se ha hecho, qué herramienta es necesario y los pasos para construirlo. Bien, pues una cosa parecida es la memoria técnica. La memoria técnica, la documentación técnica, tiene los siguientes puntos. Una portada, donde viene el título del proyecto y el grupo, los componentes del grupo que lo van a realizar, con vuestro nombre y apellido. Un índice de todos los puntos que contiene el proyecto. Enunciado y planteamiento del problema. Quiere decir, esa es la primera fase del proceso tecnológico, la búsqueda de la necesidad. Normalmente este punto lo daré yo. Diga, bueno, pues yo necesito crear una estructura que pueda soportar 10 libros de texto. Entonces vosotros tenéis que idear cómo vais a soportar, cómo vais a crear y a diseñar y a construir esa estructura. ¿Vale? Eso es un ejemplo. Después, búsqueda de información. ¿Dónde habéis buscado la información? Pues si yo la he buscado en internet, o yo la puedo buscar en libros, o yo le puedo preguntar al profesor, al maestro, o incluso le puedo preguntar a mi primo, porque es que mi primo es electricista y sabe cómo puedo resolver esto. ¿Vale? Croquis de soluciones propuestas por cada alumno. Cada alumno debe idear una solución. Y el croquis es un dibujo hecho a mano alzada, así rápido, sin instrumento de dibujo. Bien, pues cada alumno debe de diseñar una solución y debe de dibujarla para explicarle al resto de los compañeros del grupo. Debe también el siguiente punto es los planos de la solución adoptada.
Cuando entre los 4 componentes del grupo, 4 o 3, los que tenga el grupo, cada uno haya propuesto una solución con el croquis y hayáis elegido cuál vais a desarrollar, esa debéis de hacerle ya los planos detallados de cada uno de los componentes y del conjunto de la solución. Plano de despiece. Los planos de despiece es el plano de cada pieza, como veíamos anteriormente en el ejemplo del lapicero, que venían cada pieza por cada pieza identificada como parte del conjunto. Una lista de materiales y herramientas. Los materiales que voy a necesitar y las herramientas que voy a utilizar para construir ese objeto que estoy diseñando. Una hoja de proceso. La hoja de proceso es la que vimos anteriormente. Pues operación 1, marcar en un tablero de madera las piezas y dibujarlas. Operación 2, cortar. Operación 3, limar los filos. Operación 4, pegar. Así sucesivamente, ¿vale? Un presupuesto. Si hace falta comprar algún tipo de material o de componente, pues yo tengo que comprar 2 muelles, una pila y 2 tableros. Vale, pues todo eso lo tengo que especificar y decir todo lo que me ha costado. Y finalmente, un plano de la solución final construida, en el que también pueda juntar fotografías. Y por último, una conclusión. Y la conclusión normalmente se tiene que hacer in English, o sea, en inglés. ¿Vale? Pues esta es la documentación técnica. Yo voy a poner en el Classroom, cada vez que tengamos que ver tengamos que realizar un proyecto, yo voy a acompañar de un modelo de documentación técnica, que es este de ejemplo, ¿vale? Este es un ejemplo de documentación técnica. Lo podéis coger vosotros o lo podéis variar a vuestro gusto. Como veis, consta de una portada, consta en el que viene, pues aquí podéis poner la foto o el dibujo de lo que vayáis a construir. Aquí viene el centro donde pertenecéis, el curso y el grupo. Y los componentes y al lado la función. Pues yo soy Manuel García Pérez y la función voy a ser coordinador. Yo soy Jesús Martín Aguado y la función voy a ser el encargado de herramientas. Y se tiene que poner aquí, ¿vale? Después le acompañaría el índice, con todos los puntos que va a contener el proyecto. El enunciado y planteamiento del problema, aquí le ponemos el enunciado y las condiciones. Búsqueda de información, pues yo pongo aquí la información, personas, libros, título, autor, dirección web, etcétera. ¿Vale? Pues yo en este libro de carpintería he encontrado que puedo unir dos piezas mediante una espiga. Por ejemplo, perdón, y así sucesivamente. Tengo que poner la fuente de consulta y lo que he encontrado en él. ¿Vale? Seguimos. Aquí estaría, en el siguiente punto sería lo que hemos dicho, los croquis, soluciones propuestas por cada alumno. Aquí se hay que poner, pues, Manuel García ha propuesto esta solución. Y aquí se pone dibujado la solución de Manuel García. Y Jesús Martín ha puesto aquí esta solución. Y Natalia Moreno ha puesto aquí una tercera solución. Y por último, Ana Gutiérrez ha puesto aquí una cuarta solución. Y ponéis cada uno vuestra solución dibujada. ¿Vale? Bien, entre vosotros 4, ahora cogéis y seleccionáis la que consideráis mejor de las 4. Hay veces que no tiene que ser exactamente una, sino que puede ser una, pero con cosas de la otra. Oye, pues a mí me gusta esta solución, pero se podría mejorar con lo que Ana ha propuesto. Pues la incorporamos, ¿vale? Al final, un compendio de las 4 también puede resultar muy conveniente para darle solución al proyecto. Y una vez que tengamos eso, pues aquí dibujamos los planos de nuestro proyecto. Ya os explicaré lo que es la perspectiva, el alzado, la planta y el perfil de un plano, ¿vale? Que eso lo veremos en el tema siguiente. Pondremos plano de despiece, plano de cada pieza y por último una lista de materiales y herramientas, en donde tenemos que poner todos los materiales y todas las herramientas. La hoja de proceso, lo hemos dicho, pues la pieza número 1, hay 3 piezas iguales y se ha hecho de cartón. Y lo que hemos tenido es con un cúter cortar el cartón, ¿vale? ¿Está? Así sucesivamente. Y el punto siguiente, ya nos estamos acercando al final, pondríamos el presupuesto. Pues yo tengo que comprar 5 pelos de cegueta y también he tenido que comprar un tablero de madera. Pues lo ponemos aquí y después sumamos y así nos saldrá exactamente lo que nos ha costado hacer nuestro proyecto. Acompañaríamos del plano final o foto de cómo ha quedado el proyecto. Y por último,
La conclusión. La conclusión, ¿a qué se refiere la conclusión? Pues la conclusión se refiere a vuestra opinión personal del proyecto. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Estáis satisfechos con vuestro trabajo? ¿No estáis satisfechos? ¿Cómo podríamos mejorarlo? Etcétera. Y para eso os pongo aquí una serie de preguntas que os puede ayudar. ¿Vale? ¿Qué dificultad he encontrado? Si cambiaría algún aspecto del proyecto. ¿Qué sugerencia y mejora propondría para los próximos proyectos? Y con eso estaríamos terminados. ¿Vale? Esta memoria se entrega al final del proyecto. Y ahí es donde va la nota del trabajo. ¿De acuerdo? Estupendo.